Greetings, Chris and Nelly here from Las Vegas. Muchos saludos otra vez desde la ciudad de Las Vegas, Chris y Nelly. I think this is, there's so many videos now, I don't remember how many. Hemos hecho tantos videos que no sabemos qué número es este. Number 18, I think. Creo que es el 18, no estoy bien seguro. We're going to continue in Hebrews 6 in the teaching Vamos a seguir en Hebreos capítulo 6, that the author laid down for us. en las enseñanzas que el autor ha dejado para nosotros. So the next doctrine coming up is I believe, of the resurrection. Vamos a hablar sobre la doctrina de la resurrección. So that's Hebrews 6:1. Hebreos 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Okay, so now all these doctrines, we could spend so much more time on each one. Podemos poner mucho tiempo en cada una de estas doctrinas, So it's our purpose. We want pero to nuestro propósito put down the basics, es dejar una base and then later we can go on y, back y después podemos regresar and do more specifics. y a ver y poder enseñar algo más específico. Spend more time. De esa manera poder tomar más tiempo. So the resurrection of the dead. La resurrección de is the los next one. muertos es la siguiente. Now Nelly, you have a interesting story. Remember when we were praying for your dad in the hospital and you had a vision? Sí, cuando estuvimos una vez orando por mi papá en el hospital, yo tenía una visión de mi papá, que estaba él caminando en un cementerio. Y había una pequeña, como una pequeña montañita chiquita, y él estaba caminando agachadito, pero estaba vestido con una bata blanca. Y mi papá todavía no había fallecido en ese tiempo, pero estaba luchando contra una enfermedad. Okay, so she saw him in the cemetery, walking among the gravestones. Lo vi ahí caminando en medio del To cementerio, show us that he was resurrected from the dead. porque el Señor nos estaba demostrando que él había sido resucitado de los muertos. And that one day he will be resurrected. Y algún día él va a ser But resucitado. there had to be a resurrection here first, Pero in the heart. primero tuvo que haber habido una resurrección en el corazón. And that's what we're going to talk about today. Por eso vamos a hablar de eso hoy día. Porque mi papá no conocía del Señor y luego con la palabra el Señor lo transformó y cambió su vida. So later we'll be talking about the resurrection of our bodies, but first, the resurrection of the heart. Posteriormente hablaremos de la resurrección de los cuerpos, de nuestros cuerpos, pero hoy día vamos a hablar sobre la resurrección en nuestro corazón. Now, first of all, Primeramente, let's talk about, our need to be resurrected. la necesidad que existe para tengamos que ser So resucitados. let's go to Ephesians chapter 2. Efesios capítulo 2. And this explains that before we came to the Lord, we were dead, Aquí nos explican que antes de venir al Señor estábamos which is a muertos, spiritual death. pero era muerte espiritual. So let's read 1 through 8 because it explains Okay. everything. Efesios 2, versículo del 1 al 8. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Okay, so we are saved by grace. Somos salvados por gracia. And why do we need to be saved? ¿Y por qué necesitamos ser salvos? Because of our condition, Por nuestra condición, of our heart and our la condición de nuestro desires. corazón, de nuestros deseos. it says in verse 3, En versículo 3 the menciona desire of our flesh, fulfilling the desires of our flesh. los deseos de nuestra carne haciendo la And of voluntad de la and of our carne mind. y de la de nuestros pensamientos. So it's not always just, we all have appetites. They're natural. Nosotros tenemos apetitos Like- naturales, But like for food, como por ejemplo por alimento. we can make our desires even go stronger. Pero podemos hacer tal vez que nuestros deseos In our sean mind, we can sean mucho más fuertes. develop unclean desires that are not natural. Con nuestra mente o pensamiento podemos desear cosas que no son realmente limpias, que no son naturales. And so all these Y todos things going in estos our heart, cosas God is que hay en nuestro it's not corazón part of God's design, no son parte de cómo Dios ha diseñado. and they become sinful. Y de esa manera se convierte en pecado. And so we're called dead in our trespasses and sins, Somos muertos en nuestros pecados and we need to be resurrected. y necesitamos ser resucitados. Now Romans En Romanos, explains this more. eso explica más. Romans chapter 6. Romanos capítulo 6. Now Romans chapter 5 talks more about En el capítulo 5 the sin of Adam, habla sobre el pecado de Adán, how his disobedience has cómo come to desobedeció has come to on everybody on earth, y cómo that's ever been born. tuvo repercusiones en toda la humanidad, aún aquellos que todavía no habían nacido. But chapter 6 starts En to el talk about how capítulo we 6 can overcome this. habla de cómo podemos vencer esto. So this is 1 through 5, honey. Del 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 6. No, just 5. So it's telling us that if we're planted in the likeness of his Si resurrection, hemos sido plantados en la luz de su meaning resurrección. what's going on with our heart, Lo que quiere decir esto, lo que hay dentro de nuestro corazón. will be raised in the likeness of his resurrection, Vamos a ser resucitados como él resucitó. and it'll be the resurrection of our bodies. Así también sería la resurrección de nuestros cuerpos. So first we have to die to self. Primero nosotros tenemos
que morir nosotros. And that's what Romans is Y explaining. aquí nos está explicando. It says if you're going to be serving sin, Si vas a seguir sirviendo al pecado, then you can't be serving God. no puedes servir a Dios. And so this is what's going on. Y eso es lo We que have to be está resurrected. sucediendo. Tienes que ser resucitado. ¿Quieres? Now some people don't think this is possible, Muchas personas piensan que esto no es posible. but the scriptures tell us it's Pero las true. escrituras nos dice que sí es. And we can tell you it's true because Y te lo podemos these decir things have nosotros, happened in our own lives. porque nosotros también No. sucede en nuestras vidas, ha You know, sucedido. everybody has different appetites Todos tenemos diferentes And- gustos, and apetitos, and different sin that they have to deal diferentes with. pecados que tienen que lidiar. So some people might have problems with anger A and mucha gente tiene problemas con la ira, or humility con humildad, or problems with eating maybe Con or problems problemas with sexual problems. problemas sexuales o problemas que son como la glotonería, que comen bastante. But all these things Todas estas God cosas can help us with Dios nos puede ayudar to overcome poder superar esto, because to have control tener control over your desires, sobre tus deseos. it's a fruit of the Spirit. Es un You fruto can find that del in Espíritu Galatians chapter y 5. se encuentra en Gálatas capítulo 5. Talks about self-control Habla sobre, being a fruit. sobre cómo controlarse uno mismo y dar frutos. So God, He wants us to Dios have control over our desires and our body. quiere que nosotros, Paul, Dios quiere tener control de nosotros en nuestros cuerpos. Paul even said, Pablo dice, I bring my body under under subjection, si pongo a mi cuerpo en So that- sujeción, so that he's saying o si sujeto a mi 'cause he doesn't cuerpo. want to serve his body, he wants to serve his spirit. Él dice, tengo que sujetar mi cuerpo porque yo no And- quiero servir a mi cuerpo, quiero servir con mi espíritu, to en mi serve- espíritu. And to serve God. De esa manera poder servir a Dios. So this is what the scriptures are trying to help us with. Eso es and lo teach que us. las escrituras nos está enseñando. Now, I know there's a lot of married people out there, Yo sé que hay muchas parejas casadas por ahí. so I thought we'd start out with talking about specifics for how God wants to help us through the design or Quiero hablar sobre of marriage. cómo en ese tiempo específico ayudar a personas referente a su matrimonio. So the question is, what should we start with, honey? The man or the woman? Husband or wife? Primera pregunta, ¿él debemos empezar por el esposo o por la esposa? El esposo. The wife? No, el esposo. Okay, No. we'll start with the husband. Let's go to Ephesians 5. Efesios 5. So Jesus, he didn't just die for the forgiveness of our sins, Jesucristo nos solo murió por el perdón de nuestros pecados, but he died and he También came and died vino y to murió set us free. para from our sin. hacernos libres de nuestros pecados. And like Romans, John 8 tells us, En Juan 8 nos dice Jesus esto. said, Él if the dice Son of Man sets you free, que el hombre de Dios, el Hijo del Hombre te ha hecho libre, you will be free indeed. vas a ser libre de verdad. So we can have control of our Podemos eyes, we can tener- have control of our Podemos tener control de thoughts, nuestros pensamientos, de can have nuestros control of ojos, our actions, de our nuestras tongue, everything. acciones, de nuestra lengua. Podemos That's- tener control de esto. That's what he wants in us. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. And so let's look at the example of Veamos ejemplos. in Ephesians 5, En Efesios 5 hay ejemplos de talks esto. about what the husband is, Por how ejemplo, is he supposed to treat his como wife. un esposo, cómo debe el esposo And de tratar a su esposa. when the husband understands this, Y it cuando el esposo entiende esto, starts to change what's inside of him. comienza a cambiar lo que está dentro de él. Okay, Ephesians 5, verse 25. Versículo Oh, 20. I think maybe I wrote it down wrong. Let's see. Yeah, 25 through just 26. 2 verses. Ok. Efesios 5, versículo 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
through 28. That was wrong. Oh, it's 2:28. Through Oh, all the way to okay. 28, yeah. Okay, del 25 hasta el 28. Mhm. Para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Okay, so one time when I was younger, a younger man, Cuando yo era más joven, I had a friend who was having problems with his marriage, tenía un amigo que tenía problemas en su and he went matrimonio. to the pastor to talk about it. Y fue al pastor y le preguntaba And the sobre esto. pastor told him, El pastor "Well, le dijo, just love your wife as Christ loved the church." ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. And so he came to me very frustrated. Vino a mí bien frustrado. Chris, what does this mean? ¿Qué quiere decir esto? Love my wife as Christ loved the church? Amar a mi What- esposa What am I supposed to do with that? como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué se supone que debo de hacer? So I don't think the pastor, and maybe he didn't know either, but I didn't know the answer. Dice, yo no sé si el señor pastor sabía I was only también, 25. I didn't pero even. él dice, yo también no sabía porque yo solo tenía 25 años So en ese tiempo. thank God, Gracias a Dios. before I got married, or Antes- sometime after, I learned what this means. Antes que yo me casara, yo aprendí lo que esto significaba. And the answer is easy. La respuesta es How fácil. did Christ love the church? We just have to ¿Cómo? start thinking about it. Como Cristo amó a la iglesia. What did- Pensemos. What did he do for his disciples and ¿Qué hizo por sus discípulos? for the people that were around Por him? todas las personas que estaban alrededor What was, de él. I mean, just think about what he did. Imagínense qué es lo que él hacía por ellos. We know Sabemos que in, what is it, Luke? I'm sorry, in John, en I Juan think it's 14, he 14 washed their feet, didn't dice he? que le lavó los pies a los Why don't discípulos. we go over there and read that? Si quieren vamos y leamos esta parte. We'll just read a little bit of it. John Ah. 14. Juan capítulo 14. Is that 14, No, 13. Tracy? Sí, Okay. Juan capítulo 13. Okay, so he washed their feet. Now the verse I want you to see is verse 16. Voy a leer el versículo 16, es el que él quiere explicar. And he washed all of them, even Judas. De cierto os digo, el siervo que no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Now he didn't do this just to El Señor no solo make hizo some esto kind of tradition that go Para- around washing people's feet. para hacer como una tradición de lavar los pies de las personas. I mean, I don't wash Nellie's feet at night, Él no lava mis pies. but he's trying to say, look, this is Es- take if you want to be a servant, Él dice en esto, el Señor está tratando de hacernos entender que si queremos ser siervos, you have to be willing to take the lowest position, tienes que ser capaz de tomar la posición más baja. and that was in the Jewish household. That was the lowest position. Somebody En la to clean casa the de un people's feet, judío en the ese guests, when they tiempo, came in the house. la posición más baja era venir y limpiar, lavar los pies de los invitados en esa casa. So the Lord, He took the lowest position Entonces el Señor tomó la posición más baja to teach us to do the e same. enseñarnos para que hagamos lo And mismo. so He's telling the husbands, Entonces le decía a los esposos you need to así, serve your wives. tienen que servir a sus esposas. Now, many cultures, En muchas culturas, it's not that way. The No es así. wife is serving the la husband. esposa es la que sirve al esposo. But here, Jesus Pero aquí and Paul Jesucristo are y saying, Pablo just, you know, dicen que the husband should serve the wife. el esposo debe de servir a la esposa. And by the way, that's how the whole family is going to learn De how esa to serve and manera, to be humble Toda la familia va a aprender cómo When- servir y ser humilde. when the husband is seen doing these Cuando things. se le ve al padre, al esposo hacer todo esto. Now, what else did now that's the main thing that I Él- see Es lo más, algo muy importante que Jesus yo did he visto, que vi, for the church. That's how we love que the el church. Señor hizo by eso serving. por su iglesia, que Él sirvió a su And being iglesia the humble example. y siendo un ejemplo humilde en And esto. so, serving, you
mean, here's a problem with service. You can serve without being humble. Pues hay un problema en esto también. Puedes servir sin ser humilde. And if some of you have experienced Y that, muchos de ustedes han you experimentado esto. know it doesn't taste very good. Y realmente no sabe bien todo And esto. so this is what Jesus is trying to portray. Es lo que Jesucristo está tratando de dar Not just ejemplo, a servant, but a humble servant. de identificarse él que no solo ser sirviente, pero ser un humilde sirviente. Even too, I've heard many servants with a complaining heart. He visto muchos sirvientes, o gente que ayuda, ¿no? Pero que se queja. Right? You hear this De a lot from ser. children. Y lo he escuchado mucho, especialmente en los niños. They're doing their job, doing the dishes, but they're complaining about it. Lavan los platos, pero están ahí quejándose. I have to do the dishes again. Tengo que hacerlo otra vez. My sister never does the dishes. Mi hermana no lo You know. hace, ¿yo por qué? But that's not the point of a servant. Eso no es el punto. Because the reason for serving La razón por la que servimos is so that the other person doesn't have to do those things. es para que la otra persona no tenga que hacer That's where the esto. love comes into that Y ahí service. viene el amor, viene en esto ahora. And so husband can do these things for a El wife esposo puede hacer todo eso por so la that they don't esposa have to do it. para que ella no lo tenga que hacer. And the truth is, Nellie and I, we serve each other. La verdad, That's- nos servimos uno al otro And that's the way the church is supposed to operate. y es como se supone la iglesia debe de operar. That's the way the family is supposed to operate. La familia debe de operar así. And that's how the marriage is supposed to operate. Los matrimonios deben de ser así. So, but the husband's not doing that. If he's only being served, Pero si el esposo no hace nada y It's solo gonna- espera ser servido, the design is not going to work. entonces este diseño no funciona. Now, one of the other things that the Lord did for the church, ¿Qué más hizo el Señor por su iglesia? He taught the church. Él les enseñó. And so, and this is where Adam failed, En his wife. eso Adán falló. And he should have been Él helping debió her ayudar with the one command a su mujer instead of just speaking to her and then that's the end of it. con el mandamiento. So, I mean, this is part of the whole family. The husbands should be teaching the children El too. esposo debería estar enseñando a sus Whatever God, niños the wisdom God is imparting con to la both the husband and the sabiduría wife, que Dios les da a ambos, because debe de impartir a sus hijos the whole- y enseñarles, the whole design of porque el the father-son relationship, diseño de padre or e the- hijo, la or, relación de padre e hijo, with God con, raising us as children, como cuando Dios nos está a nosotros ayudando a crecer como Right. sus hijos. the father is teaching us, El padre nos enseña, but also the church representing the wife, she's teaching us too, en la iglesia representando a la esposa, But- nos enseña también. but the teaching's coming from the father, Pero la enseñanza viene del padre and it comes to the children. y viene a los hijos. So, it's all, the design is all working together, but El diseño está dado para que todo funcione But- junto, the todo, point is, ambos. the father and the husband has to be doing their Pero job. el padre debe estar haciendo for the whole su thing to work. su trabajo para que todo funcione. What other ways did the Lord love the church? He died for the church. So he laid down his life for the church. Ujú. So Él murió por su iglesia, So, dio su vida this is por la this is iglesia. important. I'm glad you brought it up, honey. Es muy importante. So- Estoy agradeciendo que yo haya So- traído eso. So what does it mean to lay your life down ¿Qué for quiere somebody? decir dar tu vida por alguien? Now, 1 John chapter 3 Primera de Juan capítulo 3. talks about this. One verse, and it's similar to John 3:16. Es similar a Juan 3:16. So 1 John 3:16, Primera de Juan capítulo 3 versículo 16. this is how we perceive the love of God, because he laid down his life for us. This is how, amén. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas
por los hermanos. Okay, so the Lord put his El Señor puso life second, su vida en segundo plano, and he put the church first. pero primero puso a la iglesia primero. That's what it means to lay your life down. Eso quiere decir So your dar tu desires, vida. your desires come Que second, tus deseos vienen a segundo and the other plano. person is before Y you. la otra persona es primero que tú. And so the husband needs El to esposo, change, because we tiene were que raised to think cambiar. about ourselves first. primero fuimos criados en que solo primero yo, pero ahora eso debe And de cambiar. that's the carnal man. Es el hombre carnal woman, carnal they y la put mujer themselves first. carnal que se ponen ellos primero, But we're to put our pero spouse, debemos de poner nuestra esposa, our wives first, nuestras esposas primero and then ourselves second. y nosotros al segundo. So this is a big thing. Eso es lo más And importante. that's what it means to be a servant. Y 'Cause eso quiere decir también ser un the sirviente, servant puts un the other servidor, person first. porque nosotros ponemos la otra persona primero y nosotros después. Eso quiere decir servir a alguien. Okay. Well, we should go on to Mujer, the wife. vamos a ver ahora sobre el ejemplo que la esposa puede hacer. So this is 1 Peter chapter Primera de 3. Pedro, capítulo 3. Let's read 1 through 5. Lo voy a leer del versículo 1 al 5. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, para que así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. 5, right? Yep, just 5. Hasta el 5. Okay, now here he's getting to specifics. Aquí hablamos algo específico. Now he's saying that Dice, a wife can change their la husband mujer, la esposa puede cambiar al esposo by her actions, por sus acciones, by what's coming out of her heart de lo que viene de su corazón. and her spirit. A meek and quiet spirit, verse 4, right? Versículo 4 dice que el interno, lo del corazón, lo incorruptible, ornata de un espíritu afable y apacible. Now, again, this isn't just speaking to women, to Mm. wives, but also to everybody. Pienso que esto no tan solo se aplica para las esposas, sino también para todos nosotros. Yeah, so everybody should have a meek and quiet Todos spirit. deberíamos de tener un espíritu afable y apacible. Meaning being humble, Quiere decir ser humilde, and mean being able to control your tongue. controlando nuestras lenguas. 'Cause but he speaks to the wife here Pero aquí habla a la esposa, because oftentimes porque there's problems siempre, in the marriage, muchas and veces, the husband doesn't want to follow el problema es en los matrimonios cuando el esposo no quiere seguir the faith of the woman, la fe de la mujer. because the wife didn't change. I've seen it so many times. ¿Por qué? Porque la esposa no ha cambiado. She's not Lo he visto muchas she's not veces. being like No, a resurrected no ha tenido ella person of God. una resurrección, una resurrección personal como con Dios. So he says this with, not with outward appearance, which again it should be with men and women, but of course we all know that women are more vain than men. Ujú. So that's why he says it specifically Aquí to women. aquí habla generalmente específicamente para las mujeres, ¿no? Que tienen que también se atavía, ¿cómo es? Which one you referring? Verse 3, because Versículo 3, él in dice general women que are more vain, and they're que always generalmente las mujeres en general son muy vanidosas. and they're more concerned about the outside than the inside y sometimes. se preocupan más de lo de afuera que lo de adentro. And so God's saying Y no. Dios dice, He's saying no,
be more concerned about your Mejor inside. preocúpate más de lo que tienes adentro. And if you do this, Y si haces esto, your husband will see it. tu esposo And you'll se be va a dar happy and he'll be glad cuenta and you'll y él change. va a darse cuenta de cómo has cambiado. And that's what Y eso se trata. God is trying to do in all of us, Y of eso course. el Señor, por supuesto, trata de hacer esto en todos nosotros. But he's given this Pero examples nos for the da husband and the estos wife ejemplos para el esposo y para la esposa. because these will change Porque your esto marriage va a cambiar tu matrimonio. and your spouse too, Y tu esposo también. because they will see what's going on in Porque you, van a ver lo que está sucediendo and they en will ti. realize this is the Y woman I se va a dar wanted, and this is the cuenta husband I always wanted, Que esta es la mujer que yo siempre quería, este es el And- esposo que yo siempre and they will quería. begin to change too. Entonces ellos van a cambiar. And so this is the remedy for Este es un For- remedio marriages. para matrimonios. God has given it to us. Dios nos los ha dado. And that's why in verse 1 he said, Por eso en versículo 1 if the husband doesn't obey, si this is how you can help him. que dice, si tu esposo no quiere saber de la palabra, esto es como tú le puedes ayudar. So God's Prácticamente nos He's está given diciendo esto. practical remedies for our El problems. Señor nos da estos remedios prácticos para But- nuestros problemas. But we have to do it. Pero tenemos the que hard part. hacerlo. Y esa es la parte más And all this difícil. takes humility, Porque todo esto and it, toma and it- humildad. and it takes holding our tongues. Y sobre todo cuando uno tiene que, Right. en otras palabras, morderse la lengua, como Yeah, decimos. it takes practice. It doesn't happen Y- y- overnight. Y sabe que esto toma mucha práctica y no sucede de la noche a la mañana. But when you do it, Pero cuando lo the haces, design of God, el diseño que Dios works. nos ha dado funciona. you know, many things in our lives we have problems with when we come to God. Muchas cosas en nuestra vida, nosotros siempre tenemos problemas en And- nuestra vida cuando and venimos a Dios. And life just starts getting better when you Pero- when you start stepping into the design of God. Pero la vida comienza a cambiar y comienza a verse mejor cuando seguimos el diseño que Dios nos está dando, la creación como Él nos está dando, nos está explicando. You know, it doesn't always happen as fast as we want, No sucede rápido, but when we do it, pero cuando lo changes start to hacemos, happen. cambios vienen. Now let's Sucede. let's keep reading here. I know this is your favorite verse, number 6, honey. Versículo 6. Ay. 6 and 7. Vamos a terminar con el 6 y el 7. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Así, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Yeah, so you see how humble though he's asking the wife to Y be? mira cómo le dice a la esposa cuál humilde tiene que ser. I mean, Nellie doesn't call me Lord, but No, I know she's humble. yo no le llamo Señor, pero él sabe que yo soy humilde. And look at the husbands. They have to, it says, dwell with them according to knowledge. Verse Sí. 7. En el versículo 7 le dice, vivid con ellas sabiamente. In other words, what you understand. Get Entonces, understanding from the scriptures. Quiere decir sabiamente es tener el entendimiento a través de las escrituras And live your life y accordingly. vivir tu vida de acuerdo a esto. Don't react to your surroundings, No what's going on, reaccionar. with your wife's going on. No reaccionar con lo que sucede a tu alrededor. When we were in our first years of our En marriage, los primeros años de nuestro matrimonio, God was working in me, el Dios estaba obrando en él, but I knew God was working in her too. pero también estaba obrando en mí. So that means she's going to have problems with me, even though I didn't do nothing. Y yo tenía problemas con él sin él haber hecho nada. But I can't react Pero él no dice que él no reaccionaba. because I just have to be quiet and let Porque God work tenía in her. que- Tenía que estar and accept, callado y dejar que Dios trabaje en ella. you know, sometimes when with friends, not only with
your spouse, but with your friends. También esto lo puedes practicar con You- tus You amigos, just have to, con las personas. in English we say hunker down and get ready for the storm. Tienes que decirte protegerte, agacharte y estar listo para la tormenta. Because if you start reacting to what they're Porque si doing, comienzas a reaccionar a lo que ellos hacen, not only are you fighting God, no solo estás peleando con Dios, but you're making the Es- problem worse. haces que el problema sea peor. So that's the same with her. When I have Es lo problems, mismo. I might make problems for her, but she Él hacía problemas just have to be quiet Conmigo, about it. so yo tenía que estar callada también. That's part of life. Así es parte de la 'Cause vida. often when we have personal problems, we try to make problems for other people. We Porque try a to veces share our tenemos problems. problemas personales y tratamos de que esos problemas también afecten a otras personas. So that's why he wrote this verse. Por eso él escribió este verso. Dwell according to knowledge, Que not vivir to- con not- ellas sabiamente, not reacting no to reaccionar the things around a us. las cosas que están alrededor tuyo, que sucede alrededor tuyo. And look, it says, give honor to the wife. Dice acá, dando honor a la mujer. My wife has honor above every woman in the world. Él dice que yo tengo honor sobre cualquier mujer, más allá que cualquier otra persona, otra mujer en el mundo. She's above everybody. Dice, me pone a mí más alto que cualquier otra And I have to persona. do that Y lo tengo que for my hacer own self, not just for her. para mi propio, por mí mismo, So that I don't look on para other que yo women no pueda and ver a desire other ninguna women. o desear a otra persona. So that's for both of us. Porque esto lo hago por mí mismo también, para mi propio beneficio. And look at it says, make sure you understand that she's the weaker vessel. And so that's another reason for serving her. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. And so that's another reason for serving her. Es otra razón a la que por la que el hombre debe de servir a su And for esposa. lifting her up, encouraging, paying attention to her. Darle atención a su What does mujer. she need? ¿Qué es lo que ella necesita? It's the same with children. Es igual con They're los the weaker niños. vessels too. Ellos también son vasos we have to- frágiles. We have to be paying attention to Tenemos them, que watching. What tomar do they need? atención que la necesidad que tengan nuestros How can we hijos. help them? ¿Cómo podemos ayudarles? So this is the design of God. Es como Dios ha diseñado. And this is how he if we start operating in these things, Si nosotros comenzamos a usar esto, everything gets better. todo va a You ser, know, and se va a poner mucho mejor. and the great thing about having peace in your house Y lo mejor es tener paz en tu hogar. is no matter what happens outside, No interesa qué suceda afuera. you can come back home Puedes venir a casa, and have peace tener paz, and love the way it's y supposed to amor. be. como se supone debe de ser. So this is what God wants for us. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Everybody that comes to our house says, what Todo el peace mundo viene a they nuestra find. casa y dice, They feel it. se siente la paz en este hogar. So, you know, this video is getting kind of long, honey. Ay, no, se está alargando mucho el video. So there's more to talk about. Hay mucho We más can- de qué hablar. We can continue next week. Podemos next time, hablar por la próxima vez que tengamos 'cause esto. this resurrection of the heart is so important. La resurrección de nuestro corazón es muy God importante. is trying to create in us new hearts. Dios trata de crear nuevos corazones. So let's sign off, honey. Ujú. So we just say God bless you, Dios and los bendiga. we'll keep praying for you, Vamos a seguir orando for por all todos those who listen ustedes, to this and por see this aquellos que video. están escuchando ese video. We'll see you next time on Nos YouTube. vemos en la próxima en el YouTube. Dios los bendiga. Amén. Bye bye. Amen.